Hola a todos, ¿cómo están? Soy Anthony Yamberla, soy de la ciudad de Otavalo. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Fernando Maigua, soy de la ciudad de Otavalo también. Estamos aquí para mostrarle a la gente el cortometraje que realizamos en la ciudad de Otavalo, prácticamente casi todo el territorio de Imbabura, el cual está en este momento en una competencia llamada Road Read 2016, que es una competencia mundial de cortometrajes, y les tenemos la buena nueva que está en el top 5 de los más votados. El cortometraje se llama Yauma. Está enfocada la historia en acontecimientos del pasado de hace alrededor 70 años que tratamos de reflejarlo en este cortometraje de 3 minutos. En los cuales tratamos de representar y llevar el cortometraje hacia la época y trasladarnos a 1940 aproximadamente, para lo cual tuvimos que investigar bastante en cuanto a lo que es la vestimenta, a lo que son las costumbres de aquella época y sobre todo a lo que se creía o los pensamientos que tenían nuestros taitas acerca de lo que es de la yauma. Pues al ver que nosotros somos jóvenes capaces y aparte de eso tenemos conocimientos y cierto contenido cultural, queríamos llevar o reflejar todo lo que nosotros sabemos al mundo y que el mundo se entere que Otavalo posee una gran diversidad cultural y que la podemos hacer visible hacia todos aquellos que no la conocen. Nosotros tratamos de contar a la gente las cosas que se han perdido de generación en generación. Hay muchas costumbres que no se conoce o no se supo nunca. O sea, no es tanto por haber olvidado, a veces es por desconocimiento, que las nuevas generaciones no tienen el conocimiento de ese tipo de cosas, ¿no? Creo que se ha ido perdiendo en el tiempo. El mismo significado que le dan ahora a lo que es Ayauma, mal dicho, Diablo Uma, en realidad no es el significado correcto. En realidad, Ayauma significa espíritu líder o protector de cierta manera, pero no tiene un significado arraigado a lo que es algo demoníaco. Entonces, a esas cosas queremos que se retracten y que se vea en realidad cómo era este personaje, el Ayauma, en el pasado, ¿no? Lo que nosotros aprendimos ha sido, en sí el concepto que nosotros teníamos como Ayauma estaba totalmente descarriado. Exacto. Y que mucho de esto se debe a que hubo un sincretismo en cuanto a la colonización y a la cultura católica que fue influyendo en cuanto a las costumbres quichuas. Y cuando nos pusimos a hacer eso, investigamos un montón de cosas desde la misma gente, desde la misma comunidad, con las personas mayores que nos contaban sus historias. Entonces eso fue enriquecedor y creo que me quedó más en la sangre que ser Otavalo es muy, muy valioso. El cortometraje Ayauma se rodó dentro del territorio de Imbabura. Se hizo en una locación de San Roque, donde utilizamos los interiores, en la cascada de Peguche, donde utilizamos la parte en donde sale la Ayauma, donde se ve estos personajes, y otro en el paisaje que tenemos también, que es el Cerro Imbabura, que teníamos ese paisaje hermoso ahí también. A todo el público que nos escucha y que nos sigue por las redes sociales y a todos los seguidores de APAC también, les invitamos a que nos ayuden votando por nuestro cortometraje. El link les aparecerá en la descripción, en el cual simplemente tienen que hacer clic en el botón votar. Y luego sincronizarlo con su cuenta de Facebook. Pueden hacerlo, exacto, pueden hacerlo con su cuenta de Facebook, con Gmail, con Hotmail, con cualquier cuenta de correo electrónico prácticamente. Y si es que no pueden ingresar al link, pueden ver también en la página de Facebook Ayauma Ecuatoriano. Ahí tienen todos los datos, incluso verán videos acerca de lo que está pasando aquí en Inti Raymi, de distintas comunidades. Van a ver todo el contenido que se está manejando acerca de estas fiestas del sol. Yikchari wambra, haku tushushu. Sinaka haku haku.
Makari haykami kusamugota. Pagi. Pasa.